Bueno, digamos que a grosso modo, digamos que la pregunta más grande y más general que uno se hace es, en un resumen, ¿qué cambia con esta reforma judicial? ¿Qué es lo que se pretende cambiar? Bueno, una de las cosas que más me enervan estos días es que aquellos que, como yo, porque este es un tema que yo vengo trabajando hace tiempo, trabajamos en un modo pretendidamente científico y con rigor científico, con mediciones, con verificaciones, vemos que hoy ya no la gente común, la persona que se dedica a otros temas y que opina como ciudadano o por lo que lee en los medios de comunicación, incluso estoy oyendo gente idónea, gente que son colegas o amigos, dando una versión tan simplificada como decía antes, o peor aún, no siendo fieles a lo que esta reforma efectivamente quiere hacer, que realmente llama la atención, ¿no? Y acá, bueno, una de las cosas que quería decir, que acá hay dos niveles de análisis que habría que hacer de la cuestión, ¿no? Uno que es el técnico, jurídico y también político, obviamente, y de sociología institucional y de sociología jurídica. O sea, no, esto no es una cuestión meramente técnica de legalidad o juridicidad. Acá se está definiendo un nuevo diseño institucional del Poder Judicial que lo va a situar de otra manera en las relaciones que tiene con los otros poderes políticos del Estado, ¿no? Sí. En lo que es una división funcional del poder del Estado, que es uno solo, dividido en distintas funciones, ¿no? La de judicial, legislativo y ejecutivo. Entonces, sin duda que esto tiene efectos. La cuestión es cómo se deforman las cuestiones y cómo se quiere hacer ver que esto va a producir efectos que realmente no tienen. Bueno, y uno de los, entonces esto es ese primer nivel de análisis, el análisis de coyuntura, oportunidad política, ¿no? La crítica o el análisis contrafáctico, ¿no? De que cualquier cosa que un gobierno, o el que fuere, vaya a hacer, es sospechoso, un sospechoso de alguna conveniencia política concreta que lo mueve a llevar adelante una determinada reforma. Y esto obviamente no somos ingenuos, esto en alguna medida puede ocurrir, pero ese es un primer nivel de análisis, pero que tapa, ¿no? Y bastardea y opaca lo que es un debate muy pertinente en el país, que es la reforma de la justicia, rediseñar institucionalmente la justicia, darle nuevas funciones, organizarla de otro modo. Bueno, yo vengo hablando de esto hace más de 10 años y lo tengo publicado, cuando el kirchnerismo no existía como tal, de modo que no es una cuestión política partidaria o de alguna línea política o del gobierno en este momento, sino que hay temas vinculados al Poder Judicial que necesariamente deben ser revisados. Y no es casual que esto deba ocurrir en algún momento, porque luego de 30 años de continuidad y estabilidad institucional, como no sin tropiezos tenemos en el país, es absolutamente necesario que se reformule y se rediseñe el funcionamiento de las instituciones. Ahora, que hay un trasfondo político de coyuntura que lleva a que esto se impulse en este momento, bueno, en alguna medida sí, y tiene que ver, está enmarcado dentro del conflicto el gobierno con medios de comunicación, con holding multimedia, con Clarín, con la cuestión de la ley de medios, con en los hechos prácticamente puesta en suspensión de la ley de medios durante 4 años, producto de politizar, o mejor dicho, judicializar cuestiones que están decididas políticamente, ¿no? Este tema de la judicialización de la política y politización de la justicia. Claro, porque es que justamente eso le iba a preguntar, perdón que lo interrumpa. No, claro. ¿Por qué hay esa polarización en Argentina? Porque uno ve que hay un sector muy grande de la sociedad que no está a favor de esta reforma, que se ha movilizado, que inclusive hoy al mediodía se está movilizando, y digamos que hay otro sector grande de la sociedad que está de acuerdo con esta reforma. ¿Por qué esta polarización? Bueno, yo creo que la polarización de hecho ya estaba, ¿no? El gobierno tiene un excepcional marco de legitimidad producto de el contundente resultado de la última elección. Y hay una oposición que no ha votado la Presidente, pero que es, por lo menos, si la Presidenta sacó el 54% de los votos, tengo que decir que el 40 y pico no la ha votado.
Entonces hay una polarización, y una polarización sin un liderazgo político, una representación política clara, además que esa 40 y pico % del electorado que no apoya al gobierno está muy fragmentado, e incluso conviven dentro de ese arco opositor ideas y posiciones políticas irreconciliables, ¿no? Desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Entonces, digamos, este arco opositor es el que parece estar movilizado bajo distintas consignas, así como se movilizó el año pasado en algunas otras jornadas, producto de algunas cuestiones económicas o con el tema del campo y aquellas resoluciones sobre las retenciones a productos agropecuarios. Bueno, ahora el disparador pareciera ser esta reforma judicial, que, como digo, es un tema muy complejo de entender, de modo que es llamativo que haya tanto fervor militante por una cuestión difícil de entender y tan abstracta. Incluso yo creo que los que apoyan al gobierno tampoco saben muy bien de qué se trata esto, porque, insisto, es un tema técnico. Entonces tenemos, por un lado, esta militancia, esta polarización, esta politización tan grande del tema, con tanto fervor, y con poca relación con lo que efectivamente, en este caso de la reforma judicial, se quiere llevar adelante. Lo que a los académicos que trabajamos esto obviamente sabiendo que es un tema de alta sensibilidad política, pero en términos de diseño institucional, nos genera cierta perplejidad y fastidio, es que temas que deben ser debatidos con profundidad, con seriedad, terminan opacados o encubiertos en una puja política que tiene otros matices y otras aristas, ¿no? Ese sería un análisis, digamos, de coyuntura política, de oportunidad política, que incluso conlleva también una fuerte carga de discurso antipolítica. Porque, fíjense usted, Ana María, una paradoja. Sí. Con una de las reformas, de las 6 reformas que se quieren llevar a cabo, que es la de cambiar la conformación del Consejo de la Magistratura, que es el organismo que se ocupa de la selección y designación de jueces, o elevar ternas al Senado y al Ejecutivo para la designación, y también cambiar un poco el sistema de mayorías a efectos de enjuiciar a los jueces. Esta modificación que es uno de los puntos más polémicos, ¿no? de los 6 proyectos de ley que el Ejecutivo elevó, finalmente lo único que quiere es dejar sometido a la voluntad del voto a las elecciones cómo se va a conformar el Consejo de la Magistratura. De modo que aquí la crítica que se puede hacer es a un exceso de democratismo, si se quiere. Esto es poner un órgano de control en el proceso de selección de jueces en manos de el voto de la elección popular. Después hay que ganar la elección para ver qué partido político va a poder marcar un sesgo en la conformación del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y es paradójico, porque fíjese usted, los opositores ponen a parte importante de la población en la calle criticando el proyecto. De hecho, en este momento del Congreso creo que hay gente manifestándose, y el otro día en la manifestación uno de los caballitos de batalla fue oponerse a esta reforma. O sea, que por un lado dicen, escuchen a la gente que se opone, pero por otro lado se dice, no queremos que se cambie el proceso de votación porque se va a partidizar o poner en manos de un proceso electoral donde intervienen los partidos políticos la elección de los consejeros. O sea, ahí hay una autocontradicción. Por un lado, escuchen a la gente, por otro lado, no queremos esta reforma al Consejo de la Magistratura porque se partidiza y se somete a la elección popular un cuerpo que, bueno, si no es así, debe quedar en manos de un mecanismo electivo corporativo, digamos, en manos de jueces y abogados y parte político, ¿no? De modo que ahí hay una cuestión contradictoria que enmarca el debate. Este sería, bueno, el análisis de coyuntura. Ahora, después está el análisis técnico, jurídico, de diseño político institucional, ¿no? Al cual podemos referirnos para analizar la reforma judicial. Claro, porque bueno, hablando digamos, de lo que se ha dicho dentro de todo, es que, bueno, algunos críticos a la reforma han señalado que el gobierno justamente decidió hacer esta reforma judicial después de que la Corte Suprema frenó la ley de medios. Sí, ese sin duda es un disparador de una serie de cuestiones que venían generando lo que se denomina activismo judicial,
o que, bueno, que está en la matriz, ¿no?, del conflicto en un diseño institucional como el nuestro, que como en general existe en todos los países de Latinoamérica. Esto es, el poder judicial, el poder con menor legitimidad democrática, el poder contramayoritario. Así Hamilton y Madison lo diseñaron en los papers del federalista y así se diseñó en los Estados Unidos. Esto es un poder no sujeto a los procesos selectivos democráticos, que sirve de freno y contrapeso a los poderes democráticamente elegidos. O sea que aquí lo que está como diseño institucional, como pauta, filosofía política para resolver cómo organizamos el Estado, es el principio de la democracia y el principio del republicanismo. Republicanismo entendido como método de organizar el funcionamiento estatal. No hablo de republicanismo en términos éticos, morales o filosóficos. Y acá estos dos conceptos, democracia y república, no se articulan pacífica y mecánicamente. Son dos conceptos que están en puja y que, bueno, van ocupando lugar uno sobre otro en la medida que esto se debata y se resuelva políticamente. Si usted quiere ponerle límites a las mayorías, a la aplicación del principio de la mayoría democrática, pues pondrá frenos, contrapesos, check and balances. Sí. Y si no, generamos un movimiento o un sistema político-social más participativo, de una acción más directa de la población, con la población más comprometida en el proceso de toma de decisiones. Bueno, ambos excesos, en todo caso, o el exceso de ambos ingredientes puede ser peligroso. Hay que buscar el punto medio. Sin duda que hay un hecho catalizador e irritante. Dice que hay una ley del Congreso, la ley de medios audiovisuales, que tiene 4 años de antigüedad en su sanción y que no se puede poner en funcionamiento por mecanismos judiciales que se han puesto en marcha para frenar justamente la aplicación plena. Y esto está claro por los fallos y por la comprensión del tema. Esto tiene que ver con intereses económicos del holding multimediático, no tienen que ver con libertad de expresión ni con otras cuestiones. Esto es lo que genera este conflicto, ¿no? El poder judicial inhibiendo, abortando decisiones de los otros poderes políticos, en este caso el ejecutivo que impulsa la ley y el legislativo que la sanciona, y claro, poniéndose la cuestión en manos del poder judicial que frena los efectos de esa ley. Bien. Entonces esto es un tema irritante que hace que el gobierno confronte con la cuestión y produzca este impulso a la reforma. Este es un problema muy serio y de hecho, Ana María, detrás de esta convocatoria popular tan variopinta y sin un liderazgo político concreto, evidentemente hay una convocatoria vía medios de comunicación que es clara para movilizar un fenómeno de oposición que está fragmentado, ¿no es cierto? Esto me parece que es el trasfondo político de la cuestión. Como en el medio de esta batahola están los proyectos técnicos, ¿no? La cuestión estricta de diseño institucional que todavía no hemos mencionado para nada, pero que bueno, son los dos niveles de análisis que yo le decía al inicio, ¿no? O lo analizamos esto desde la coyuntura y actualidad política y la oportunidad política, pero además hay un debate técnico institucional sobre la reforma judicial que es un planteo que se viene haciendo por los especialistas desde hace años, y especialistas sin sospechas de oficialistas, porque te digo, yo lo tengo escrito sobre esto hace 10 años, cuando el oficialismo actual no existía como tal, y aparte no solamente yo, hay muchos autores que plantean que debe reformarse la justicia, que debe quitársele carga de trabajo y competencial a la Corte Suprema, que deben abrirse cámaras de casación. Bueno, ahora si quieren nos referimos a esto, pero de modo que bueno, la cuestión es cómo se opaca el debate de fondo por la oportunidad y la coyuntura política, y se mezclan cosas y se dicen muchas inexactitudes, y francamente se miente también a la gente sobre los efectos que esto puede tener. Se miente descaradamente con interés político, ¿no? Esta es la cuestión, esto lo escucho todos los días. No tiene, a ver, uno discute a lo mejor con una persona que es de otra ocupación. Bueno, sí, puede entender la influencia del discurso mediático, pero cuando uno ve gente que sabe de esto diciendo
realmente es irritante, ¿no? Y habla también de la, por decirlo suavemente, ¿no? De la oportunidad política que se impone, o los intereses políticos que se imponen sobre un debate racional sobre la cuestión. Claro, y bueno, ya pasando, digamos, a la parte técnica como tal, una pregunta que se hacen algunos argentinos, para no decir que muchos, es que ¿cuáles son los cargos que votaría la ciudadanía, que podría decidir la ciudadanía a través del voto, y cuáles no? Bueno, por ejemplo, hay yo diría que dos grupos en el proyecto de reforma, que son 6 leyes, hay dos grupos de temas. Uno, que hacen más bien a la visibilidad, transparencia y funcionamiento del Poder Judicial, ¿no? Que son los 3 proyectos que nadie ha discutido, ¿no? Que son el proyecto de visibilidad y transparencia de las sentencias y de lo que producen los tribunales, que de algún modo eso ya está instaurado, porque vía internet se puede ingresar casi a todos los fueros y a todas las sentencias existentes, vía las páginas de cada fuero. El procedimiento para que exista una apertura absoluta e igualdad de condiciones para ingresar por concurso al Poder Judicial, tampoco nadie se ha opuesto. Y el tercer proyecto dentro de este grupo, digamos, de proyectos que hacen la visibilidad, transparencia y apertura del Poder Judicial, es el de, la transparencia sobre el patrimonio de los jueces y que los jueces paguen impuestos. Sobre esto nadie, o sea, de los 6, estos 3 proyectos no ha habido no hay manifestaciones en contrario y no están en el debate. Después están los otros 3 proyectos que son más de fondo, de diseño institucional y que tienen distintos niveles de polémica. Uno es el de la apertura de cámaras de casación. Yo creo que técnicamente es indiscutible. Lo que se está planteando desde la oposición son falsedades. Se dice, por ejemplo, que esto ayuda a lograr la impunidad de los funcionarios de gobierno. Es absurdo, porque abrir una cámara civil y comercial de casación, o laboral, o de seguridad social, no son fueros que se ocupen de eventuales actos de corrupción del gobierno, o sea que no le genera ningún efecto de impunidad al gobierno la apertura de estos fueros. Como dije antes, hace tiempo que muchos doctrinarios e investigadores venimos sosteniendo que, como en otros países, hay que quitarle carga competencial y procesal a la Corte Suprema para que se transforme en un tribunal no de tercera instancia, como es ahora, donde cualquiera por cualquier cosa llega a la Corte, sino que la Corte se resguarde, como las Cortes de Canadá y de Estados Unidos, para los grandes temas institucionales y constitucionales. Esto es, la Corte de Canadá y Estados Unidos resuelven entre 100 y 200 casos por año. Nuestra Corte resuelve miles, muchos de los cuales son control de las sentencias de los propios jueces de instancias inferiores. Lo que está desnaturalizado el papel de la Corte Suprema, abriendo tribunales de casación. Esto es que sean la última palabra en cada fuero, se le va a aliviar mucho la carga a la Corte Suprema, se puede resguardar para grandes casos, y es falso, como se dice, que esto va a demorar más los juicios de jubilados o de otras minorías sociales, porque salvo que sea una cuestión institucional severa o que sea una cuestión federal que preocupe al Estado federal, la Corte no tiene por qué revisar los fallos de los tribunales de casación. De hecho, tenemos un tribunal de casación penal que ya funciona, o sea, sería la última instancia en cada fuero, ¿no es cierto? Okay. Y después quedan los otros 2 proyectos que reconozco pueden ser a priori los más polémicos, ¿no? El de limitar las medidas cautelares, y claramente tiene que ver con la cuestión de Clarín y la ley de medios audiovisuales. Y el otro es el de el Consejo de la Magistratura. Un tema, María María, cuando usted me dice basta, dígame eso, si no yo puedo hablar 2 horas seguidas. No, está bien, porque justamente solía preguntar sobre las medidas cautelares que... Claro, ahora antes de esto, que hacer una aclaración. Claro. Hay un tema también muy interesante que, claro, no escucha a nadie a debatirlo porque posiblemente nadie se haya ocupado del tema, pero que yo investigué especialmente y lo tengo publicado. ¿Qué tipo de jueces, de qué capacidad técnica, especialistas en qué área nombramos para una Corte Suprema, cuando tenemos una Corte Suprema que casi recibe casos de cualquier tipo? Justamente
abrir los tribunales de casación nos va a permitir tener tribunales de mejor calidad, mejor calidad. Porque en una Cámara de Casación Laboral, pues pondremos a los mejores laboralistas, como a los mejores civilistas y comercialistas en la Cámara Civil y Comercial, y así sucesivamente. Y dejaremos en la Corte a especialistas en derecho público, constitucional, administrativo, derecho político, porque de eso es de lo que se debe ocupar el más alto tribunal de la nación, de grandes casos de importancia institucional y constitucional. Entonces eso también ayuda a tener una definición técnica mejor, más especificidad técnica del personal que se va a nombrar en los máximos tribunales del país. Esta es una cuestión tan básica y no se discute, que realmente me llama la atención, ¿no? Claro, porque pues justamente sobre las cautelares le iba a preguntar, ¿cuál es el alcance ahora de las medidas cautelares para la población común? ¿En qué casos, se podría poner una cautelar contra el Estado y en cuáles casos no? Bueno, en realidad las medidas cautelares exigen que haya una convicción suficiente, una viabilidad en el derecho de aquel que la plantea, y un peligro efectivo en la demora de poner la medida cautelar como un lugar seguro para que una eventual sentencia favorable a quien pide la medida cautelar no sea de cumplimiento imposible porque la persona física o jurídica condenada haya desaparecido, se haya insolventado, no tenga respuesta económica, o el caso sea abstracto porque ya produjo efectos y no se puede resolver. Pero claro, cuando se trata de temas patrimoniales, como es el caso de Clarín finalmente, el Estado va a estar siempre. Si no está el Estado, bueno, Clarín ya no le va a interesar tampoco porque no va a tener por dónde emitir sus programas ni con quién negociar las licencias. De modo que una medida cautelar contra el Estado, que además se extiende por 4 años, yo le digo la verdad, nadie puede obtener, yo tengo 30 años de profesión, nunca supe de una medida cautelar con 4 años de eficacia. Además, a lo único que puede aspirar el Clarín es a una reparación, porque, bueno, se ha generado una minusvalía en su derecho de propiedad que le quiten licencias, pero bueno, es un tema que el Estado es solvente, existente y no va a desaparecer. Claro. Entonces, esta es la cuestión, lo que dispara un poco las cautelares. Ahora, yo creo que la medida cautelar limitada a el Estado y limitada a cuestiones patrimoniales contra el Estado, me parece que no hay por qué oponerse y no genera ningún peligro para los particulares. Los particulares van a seguir perfectamente igual que hasta ahora, y aparte está garantizado por la Constitución a través de un recurso de amparo, lograr una medida inmediata, porque el recurso de amparo es una medida que es una de las máximas cautelas posibles para alguna lesión a derechos fundamentales de la población. El amparo va a estar vigente. Nadie está planteando ahora que el amparo sea recortado. El amparo está vigente, está garantizado por la Constitución, y aparte se obtienen rápidamente una medida de amparo contra alguna decisión estatal o de alguna agencia estatal que lesione derechos fundamentales. Acá la cuestión es que cuando se trata de una medida cautelar que suspende la efectividad de una norma y que solo se puede aspirar, se está discutiendo de cuestiones materiales, económicas, que esto no ocurra, ¿no es cierto? Fíjate que en este caso acá lo que está también en el tapete es la judicialización de cuestiones políticas, Ana María, porque en todo caso el diseño de la política comunicacional es una potestad del poder político y del Estado. Entonces los jueces no deberían meterse en un tema que es decisión política, potestad de los poderes políticos. No deberían plantear una norma así es inconstitucional y meterse en decisiones, insisto, que son de potestad política. Yo no veo que haya ningún peligro allí para limitar derechos y garantías fundamentales vía amparo, y tampoco veo que haya, suponiendo por ejemplo el caso de inundaciones que tuvimos recientemente, que se puede interponer un amparo contra el Estado exigiéndole una reparación, y hay tiempo suficiente, en 6 meses, que son días hábiles que se transforman en más tiempo, días corridos, como para obtener medidas concretas de reparación.
A mí me parece que es un debate también abstracto que no va a generar efectos. Claramente tiene que quedar expuesto que las medidas tienen que ver cuando el eventual lesionado privado demande del Estado una reparación económica. Claro. Bueno, doctor, y ya para terminar, y no lo molesto más, una vez que la reforma sea aprobada en el Congreso y ratificada, ¿cuánto tiempo llevaría para ser implementada la reforma en el país? Bueno, este es un tema también que los opositores están planteando y podríamos por la rapidez con que el proyecto del gobierno quiere ponerse en funcionamiento, ¿no? Esto podría, si las normas se sancionan, están hablando de que se vote hoy mismo o mañana, luego demorará unos días en refrendar el Poder Ejecutivo, en hacer la publicación de ley para que las normas tomen plena efectividad. Es una cuestión de días. Después vienen las reglamentaciones de las normas, en el caso de la elección de los consejeros a lo que sería un nuevo diseño del Consejo de la Magistratura, se produciría en las próximas elecciones, generando efectos recién para cuando tomen el cargo los consejeros, que sería, supongo que a fin de año o cosa por el estilo. O sea que, bueno, que se sancionen las normas y que tengan efectividad puede ocurrir en pocos días. Que comiencen a producir efectos, bueno, depende de cada una de las normas, su reglamentación y que efectivamente se pongan en funcionamiento.